política. Ahora sí, Paola, nos vamos entonces con la exministra de Salud, Carolina Corcho, que bien sabe todo el contenido de esta reforma y nos puede dar su punto de vista respecto a las críticas de la oposición. Sí, pues Andrea, es que es una de las autoras, recordemos que era Carolina Corcho, la ministra de Salud, cuando se radicó ante el Congreso de la República este proyecto de ley, que como nos decía Marcela, pues está avanzando muy rápidamente en la Cámara de Representantes. Era lo que estaba planeando también el gobierno nacional, poder sacarla esta semana para que alcance a pasar a Senado antes de que se acabe este periodo legislativo, que recordemos es el 16 o el 15 de diciembre, mejor, cuando terminan las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Se espera entonces que en estas 2 semanas en el Senado pues también logre avanzar la reforma a la salud, porque ya tiene aprobados los artículos, digamos, más importantes, los más álgidos, los que han generado más debate. Justamente uno de esos artículos es el que tiene que ver con la administración de los recursos de la salud por parte de la ADRES. Y ayer se incluyó un nuevo, o antier mejor, se incluyó un nuevo artículo en el que pues se le da potestad a la ADRES de pagar el 85% de las facturas sin control previo y solamente auditando el 15% de esas facturas. Esto ha sido considerado por muchos, incluso por los representantes del partido Alianza Verde, que han criticado tanto esta reforma, como un mico. Y es Carolina Corcho la que nos va a aclarar de qué se trata justamente este artículo. Doctora Carolina Corcho, exministra de Salud, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Sigue la W y pues por favor denos su explicación. Gracias, querida Paola, por esta invitación. Muy importante para poder aclarar, porque aquí hay mucha desinformación. Aparte de eso, veo que aquí hay una intencionalidad de desinformar para desprestigiar la reforma y generar obstruccionismo. A ver, vamos a ponernos claros. En el año 2007 hay una ley en Colombia que se llama la 1122 del año, la 1122. En la 1122, hoy las EPS, para que entendamos cómo funciona hoy y entonces en qué avanza la reforma. El ADRES gira 81 billones de pesos a las EPS sin auditoría anualmente. Las EPS a final de año dicen lo hicimos bien, lo hicimos mal, y sobre eso que se calcula de nuevo la UPC para poder girar el siguiente año sin auditoría. De ahí en adelante las EPS hacen contratos con clínicas y hospitales, y lo que dice la norma, no la reforma, o es lo que hay hoy, es que hay unos contratos que se llaman por capitación, que se pagan sin auditoría el 100% hoy, sin reforma. Son los congresistas que se están oponiendo en decírselo al país. Y el 50% de otro tipo de contratos también se pagan previamente sin auditoría, y otros 50% con auditoría. ¿Cuál es la situación? Que aún así, con esas condiciones y los tiempos que establece la ley, de que son 30 días para que se pueda pagar ese 50% extra, las EPS no lo hacen. Y hoy tenemos deudas de las EPS con las IPS mayores de 23 billones de pesos, lo cual se ha traducido en iliquidez en el sistema de salud, reflejándose en cierre de camas de pediatría, cierre de camas de obstetricia, cierre de servicios y no pago a trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que propone la reforma? Distinto a lo que dice la oposición, que insisto, es malintencionado, tiene intención de desinformar y desprestigiar la reforma, aquí sí van a haber dos tipos de auditoría. Las gestoras, en las que se convirtieron las EPS o en las que se convierten en la reforma, van a hacer auditoría permanente sobre las clínicas y hospitales con fundamento manual tarifario. Hoy en Colombia, Paola, no hay un manual tarifario, entonces un EPS se contrata a sí mismo y se paga a cualquier precio las tecnologías y procedimientos. Esto es gravísimo. Entonces, insisto, las gestoras hacen auditoría permanente, y eso está en otros de los artículos que tendrían que mencionar la oposición para no desinformar. Pero además, el ADRES haría una auditoría aleatoria sobre las gestoras. Esa auditoría no existe. Auditar al auditor para que haya transparencia, y en esa aleatoriedad, si se identifica alguna inconsistencia,
pues ya se tendría que hacer una auditoría forense para que responda la clínica, porque son recursos públicos de la salud. El artículo en específico no habla de la auditoría general del sistema, sino para el pago mensual, porque es que tú no puedes supeditar al pago mes a mes a la clínica a que termine el proceso de auditoría para poderle hacer el pago, porque paralizas la prestación de servicios en Colombia. Si hoy se dijera que se le paga mes a mes a cada clínica después de una auditoría, mañana hay una parálisis de la salud en Colombia y los mismos que están denunciando la reforma son los mismos que van a salir a proclamar que la reforma falló. Eso no pasa en ningún sistema de salud del mundo, ni siquiera el actual. El sistema da un giro a la clínica contrafactura para darle liquidez, porque la clínica tiene que seguir operando. Se reserva el 15% para glosar, pero no quiere decir que el 85% no se audite. Si se encuentra en la auditoría permanente inconsistencias en ese 85%, la clínica al mes anterior se le tiene que deducir. Entonces tiene que ser muy claro, ese artículo se refiere al mes a mes y lo que busca darle liquidez a los prestadores de servicios para evitar cierre de servicios, para evitar que no le paguen a los trabajadores, que no atiendan los pacientes y evitar una parálisis de la prestación de servicios de salud en el país. Exministra doctora Carolina Corcho, esa auditoría que usted dice que van a hacer las gestoras y que va a ser permanente a las clínicas, bueno, usted nos dice que es permanente, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cada cuánto? ¿A quiénes? ¿A las clínicas solamente o a todos los prestadores? ¿Cómo va a ser esa auditoría? Permanentemente, se supone que hoy las EPS tienen que hacer auditorías. El problema es que si yo soy EPS y hago una auditoría a una clínica, pues evidentemente esa auditoría y esa clínica es mía. Eso es un asunto que genera unos riesgos altísimos porque en el actual sistema, la EPS es un vehículo de captura de recursos públicos. Es la misma pagadora, es la misma auditora. Yo hago todo, me audito a mí mismo, me pago a mí mismo. Entonces eso genera evidentemente un peso muy fuerte, muy opaco, muy turbio. Aquí vamos a tener esa auditoría permanente, el que audita es distinto al que paga. El ADRES paga, el otro audita y el que presta es distinto al que audita porque no hay integración vertical. Es que lo que pasa en Colombia actualmente es muy perverso. El auditor se audita a sí mismo y se paga a sí mismo. Entonces, imagínense todas las inconsistencias que puedan haber en este momento en este país con esas cuentas. Y por supuesto, ya el detalle de la auditoría es un asunto de la reglamentación, porque tú no puedes poner al Congreso de la República a generar un proyecto de ley de 1000 artículos. Cada aspecto de eso requiere un reglamento que ya diseñe específicamente los tiempos, la aleatoriedad, en qué momentos el ADRES, por ejemplo, si detectan sus sistemas de información que en una gestora hay un aumento en la frecuencia de usos, entonces ordena una auditoría ya. Eso ya es un asunto reglamentario y hay empresas calificadas en el país y a nivel mundial que hacen esto muy bien. Claro, pero exministra, entendiendo lo que usted nos está explicando, que ese artículo que ya le decíamos ha sido considerado muchos como un mico, solamente habla de los pagos mensuales y que el objetivo es darle liquidez a los prestadores de servicios, pues sí se cuestiona que estemos hablando de entregar o pagar las facturas, un 85% de las facturas sin saber cómo pues están cobrando los servicios. Eso debería tener un control, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Lo que hay hoy en Colombia es un mico, porque hoy sí se paga servicios, hoy los colombianos no sabemos por cuánto se están comprando los medicamentos, por cuánto se están pagando procedimientos, eso lo define a discrecionalidad KEPS, es decir, lo que hay ahora sí es un mico, porque en la reforma a la salud, por eso hay que leerla de conjunto, se van a constituir unas redes integradas de servicios de salud entre lo público y lo privado en la ciudad, por ejemplo, en la región. ¿Quién constituye estas redes? Y aquí va otra de las desinformaciones de las personas que están saboteando la reforma. Hoy las secretarías de salud, hoy, sin la reforma, son las que habilitan
la apertura de servicios, hoy, sin la reforma. La Secretaría de Salud es la que dice usted puede abrir una clínica aquí si cuenta. Esa secretaría tiene ese listado de servicios habilitados. El Ministerio de Salud tiene estudios técnicos de redes de servicios de salud. Entonces, con esas habilitaciones de hoy, para que no vaya a salir a decir mañana algunas congresistas que es que estamos entregando la ordenación del gasto a gobernadores y alcaldes. A ver, es que aquí hay un orden constitucional y legal y un principio de descentralización de leyes de la República que le entregaron funciones a las secretarías de salud. Nosotros no podemos quitarle las funciones a las secretarías de salud y entre esas está la habilitación de los prestadores. Se van a organizar unas redes de prestación públicas y privadas. Se hacen unos convenios sobre un manual tarifario que no hay hoy en Colombia. Hoy en Colombia, por eso digo que lo que hay, si usted dice que eso es un mico, todo lo que ha pasado en Colombia es un gran mico. Porque hoy en Colombia no se sabe cuánto se paga. Las EPS pagan a cualquier porcentaje, lo que quieran, y si es mi clínica le pago lo que sea, no hay auditoría externa del ADRES, ellas se auditan a sí mismo. Ojo, es que lo que ha pasado en Colombia es muy grave y eso es lo que estamos corrigiendo. Hay un manual tarifario y sobre ese manual tarifario se hacen esos acuerdos de voluntades de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social. La salud pública tiene mecanismos para poder definir, pues si nosotros hacemos un sistema de salud serio y no un sistema de salud basado en negocios como tenemos en este momento, esa red puede tener los cálculos de cuánto produce en los últimos años, cuántas cirugías se ha hecho, hay estudios epidemiológicos. Lo que pasa es que eso en Colombia se acabó porque aquí están dedicados a los negocios que proyectan esa red de prestación de servicios, cuántos procedimientos va a ser de acuerdo a lo que hizo. Eso está estudiado en el mundo entero. De acuerdo a eso se hacen esos convenios y esos convenios van contra un manual tarifario. Va el giro mensual por 85%. En ese momento no se le exige la auditoría, ojo, en ese momento, porque si nosotros estamos exigiendo mensualmente una auditoría para pagar, paralizamos los servicios de salud en Colombia. El sistema de salud hoy ni siquiera funciona así. Hoy gran parte del sistema de salud se le paga enteramente sin auditoría en una capitación y se le paga el otro 50%. Esa es la norma, pero no se paga, que es lo peor. Y lo que ha pasado es que hay cierre de servicios hoy en Colombia. Lo que busca el artículo es evitar el cierre de servicios. Sí. Pero aquí hay muchos controles porque es una red de prestación de servicios con un acuerdo de voluntades contra un manual tarifario, contra dos tipos de auditorías, todos esos controles contra dos tipos de auditorías, una de las gestoras, otra del ADRES, y esos son los controles que tiene el sistema que no existen hoy en Colombia. Permítame, le pregunto, es importante su explicación, pero quiero hacer énfasis en algo. Aquí el orangután están diciéndolo y calificándolo así desde el Congreso y ha recibido críticas desde diferentes sectores, incluso un exministro del gobierno, Gustavo Petro, que dicen nosotros no queremos sabotear la reforma, sino que tenemos unas preocupaciones muy serias. Y quiero ponerle lo que resume las inconformidades de Alejandro Gaviria, exministro. Dice, la reforma a la salud va a quebrar el sistema, elimina los incentivos al control de costos, estimula la facturación por evento, debilita las auditorías, desvía los recursos del aseguramiento a subsidios de oferta. El sistema tendrá que ajustarse a la fuerza. ¿Cómo? Excluyendo a los pacientes más pobres de medicamentos y procedimientos. Estamos ante un debate de naturaleza ética, no fiscal. La reforma va a aumentar la desigualdad en el acceso a tratamientos y generará más exclusión y segregación social. ¿Qué le contesta al exministro Alejandro Gaviria? Bueno, lo primero que tenemos que decirle al exministro es que lo que él hizo cuando fue ministro fracasó. Quiero primero hacer ese contexto. El ministro dijo que las EPS tenían que continuar y quiero coger solo el caso de Saludcop, donde se liquidó. Él llegó y trasladó a esos pacientes a Café Salud, cogió recursos públicos y se los inyectó a una empresa privada como Café Salud, pero aparte de eso luego crearon Medimás, con una empresa creada en la Cámara de Comercio con 1 millón de pesos, hoy está liquidada Medimás, y además Medimás, que fue creada también por su gobierno como una salida de la crisis en ese momento de Saludcop, hoy tiene una investigación por casi
1 billón de pesos por parte de la Contraloría General de la Nación por presunto desvío y robo de recursos públicos de la salud. Es decir, la resolución de Saludcop, que cosa juzgada se demostró, se robaron 1.5 billones de pesos que debieron ser destinados a tratamiento, resultó peor, y esa es la obra del ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Entonces, él tiene que tener también en cuenta su propio historial para poder conceptuar sobre el país, porque si uno tiene que tener autoridad moral, tiene que haber mostrado resultados. Entonces, él dice varios asuntos porque él está en una postura de generar terrorismo y pánico, bajo una autoridad de esto va a ser así, así, sin tener mayor argumentación. Él dice, se va a eliminar el control de costos del sistema. ¿Cuál es el control de costos que tiene el actual sistema, donde no hay un manual tarifario, donde hay una integración vertical, una EPS captura recursos públicos y esos recursos públicos se contrata a sí mismo a cualquier precio? Le pregunto al doctor Gaviria, ¿cuál es el control de costos que supuestamente se va a controlar? Ahora, para el doctor Gaviria, el control de costos es la negación de servicios. Entonces, la gestión del riesgo en salud de las EPS es que niegue servicios. Eso no es control de costos, doctor Alejandro Gaviria. Eso se llama vulneración del derecho fundamental a la salud de los colombianos, que nos ha costado la vida, que nos ha costado la calidad de vida y que le implica a este país que en el último año haya habido 1.300.000 quejas en Colombia por inatención, de las cuales 500.000 son súplicas de vida. También le pregunto al doctor Gaviria, que estuvo 6 años en el Ministerio de Salud, ¿cuál es el actual control de costos del sistema de salud? Cuando la UPC, que es la cifra per cápita que gira el Estado colombiano por cada uno de los ciudadanos, se calcula con base de autorreportes, y eso se hizo durante 10 años que él y el doctor Fernando Ruiz, 30 años llevan haciendo eso, con base de autorreporte. Las CPS dicen, nosotros hicimos estos procedimientos, entregan esa información al Ministerio de Salud y con base a autorreportes, sin auditoría y verificación, se calcula la UPC. ¿Cuál es el control de costos cuando ellos en tantos años no fueron capaces ni siquiera de verificar de por qué me están diciendo estas EPS que hicieron unos procedimientos y por qué está poniendo tutela a la gente? Entonces ese sí es el costo de la UPC, no lo lograron. ¿Cuál es el control de costo? Le pregunto al doctor Gaviria, cuando el sistema de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Salud en el actual sistema, no en la reforma, está diseñada para que se vigile por autorreporte también a las EPS. ¿Eso es control de costo lo que existe hoy? ¿Cuál es el control de costo que tuvo el doctor Alejandro Gaviria y todos los exministros que hoy se oponen a la reforma cuando permitieron que hoy las CPS tengan deudas superiores a 23 billones de pesos con clínicas y hospitales? Pero además, por una normativa que el propio exministro emitió, le dijeron al país durante décadas que las EPS eran aseguradoras. ¿Y qué significa ser un seguro? Que tengo que tener un reaseguro. Les pongo un ejemplo, Paola. La obra de Hidroituango tiene un seguro, entonces si se quiebra aparece el reaseguro y responde. Aquí hubo 157 EPS, se quebraron, arrasaron la red de prestación de servicios y nunca aparecieron los reaseguros. Pero además desde el año 2014, con el 27/02 emitido por Alejandro Gaviria, se les ordenó a las EPS que resguardaran reservas técnicas. ¿Qué son reservas técnicas? Reservas técnicas es que yo tengo que invertir en capitales parte de los recursos para respaldar financieramente las deudas y los costos del sistema. Eso es un principio básico de los seguros. Pues resulta que ninguna superintendencia vigiló eso con detalle y la Superintendencia de Salud acaba de sacar un informe. Este informe es fundamentado en los propios estados financieros de las EPS y en esos estados financieros de las EPS mostraron que tenían que hacer unas inversiones por 18 billones de pesos y no la hicieron. Invirtieron aproximadamente 6 billones y hoy tenemos 12.4 billones de pesos de déficit de reservas técnicas, es decir, las EPS no fueron aseguradoras y tenemos un desplome financiero
de salud por el que nadie responde. Mire, usted está hablando justamente del desplome financiero y pues ha sido muy contundente en la respuesta que usted le da al doctor Alejandro Gaviria, el exministro de Educación, pero también exministro de Salud. Yo quiero preguntarle justamente por el tema financiero, el tema fiscal, porque ayer se conoció por parte del Ministerio de Hacienda estos escenarios de factibilidad. Y pues también ha generado preocupación en algunos congresistas, algunos representantes que se han opuesto a la reforma, el costo que va a tener este proyecto, que va a tener esta ley cuando sea aprobada. 140 billones de pesos, dicen los congresistas de la oposición, que va a costar, según el documento del Ministerio de Hacienda, de aquí a 2033 este proyecto. Usted como exministra alcanzó hacer ese análisis de esas cifras y, lo más importante, ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, Paola, mira, yo creo que hay otra imprecisión más de los congresistas de la oposición. El Ministerio de Hacienda hace una proyección con la reforma, pero además con las fuentes de los recursos actuales. ¿De dónde va a salir la plata? Es que hoy el sistema de salud moviliza 84 billones de pesos. El próximo año, de acuerdo a las proyecciones, si mal no estoy, son 89 billones de pesos y las proyecciones hacia 2033 son 100 y pico billones de pesos. Es que ese no es el costo de la reforma netamente. Estamos hablando de que esos son los aportes. El sistema de salud se financia por recursos de la parafiscalidad, de los aportes de las cotizaciones de los colombianos, por recursos del presupuesto general de la nación, que se divide en el sistema general de participaciones también, y por supuesto el presupuesto general de las cotizaciones. Ellos hicieron las proyecciones de crecimiento y para el otro año lo adicional a lo que ya está financiado es aproximadamente como 1 billón de pesos, 0.16% del PIB, fue lo que recuerdo que tiene el documento. Entonces, en ese sentido es adicional. Ellos no le pueden atribuir a la reforma todos los gastos y fuentes de la salud, porque la reforma lo que propone es una reorganización de las fuentes de la salud. ¿De dónde se va a financiar el sistema de atención primaria en salud? De los propios recursos del Sistema General de Participaciones que ya existen y que van a tener un crecimiento hacia el año 2033. ¿De dónde se va a financiar el aseguramiento en salud? De dónde se financia hoy, de los recursos del presupuesto general de la nación y de las cotizaciones que ya existe y tiene un crecimiento. Lo interesante del informe del Ministerio de Hacienda es que dice que al año 2036 se estabiliza el gasto en salud. ¿Por qué? Porque hoy, sin reforma, esto es un barril sin fondo. Ustedes han visto las EPS pidiendo más plata. Necesitamos más plata. Sanitas aparece y dice: yo necesito más plata, pero cuando vas a revisar sus estados financieros, en el 2021 obtuvieron utilidades netas por 565 mil millones de pesos, en el año 2022 obtuvieron utilidades netas por más de 220 mil millones de pesos, pero cuando contrastan cifra contra cifra, resulta que el ADRES solo les debe 6 millones de pesos. Importante que la Contraloría medie aquí, pero es que estos son recursos públicos donde un presidente de una EPS no puede ser que se pare en un editorial de un gran medio de comunicación a exigirle al Estado: necesitamos más y más plata, cuando ni siquiera el propio Estado tiene el control exacto de qué es lo que está haciendo con esa plata. Entonces, en ese sentido hay que aclarar que este informe de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda además es preliminar, porque de acuerdo a la ley quinta, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene plazo hasta el último debate, porque la reforma va cambiando, hay proposiciones para poder presentar el informe de impacto fiscal definitivo. Hasta el momento usted nos ha hecho una explicación y le agradecemos, porque la idea es poner esto sobre la mesa con argumentos. Es una explicación técnica y usted lo tiene sustentado muy bien, pues porque usted fue una de las que redactó esta reforma. Pero quiero ir más allá y quiero preguntarle entonces por el diálogo político con quienes no están de acuerdo, porque entonces ustedes nos dicen: no, es que están entendiendo mal, no, es que están haciendo terrorismo, no, es que están desinformando, no, es que quieren sabotear la reforma. Pero cuando uno habla con la oposición dicen: no, lo que pasa es que el gobierno no escucha y esto lo queremos hacer por el bien de la ciudadanía, porque nos vamos a tirar a un abismo si no tenemos claro el tiempo. Se le han hecho sugerencias, por ejemplo, y le dicen: seamos realistas, esto no se va a implementar en 2 años, necesitamos 5 años para hacerlo, necesitamos el informe fiscal mucho más detallado, aunque si bien
también existe el plazo hasta el último debate, pero pues ¿por qué jugar a ciegas un poco, improvisar? Entonces quiero preguntarle si no hay falta de liderazgo en el diálogo con las bancadas, por ejemplo, nos decían del nuevo liberalismo, del Partido Alianza Verde, es que no nos escuchan, nos empiezan a sabotear a nosotros y nos dicen que no, que simplemente queremos es oponernos a todo, pero hay unos argumentos también muy técnicos cuando uno escucha a quienes no están de acuerdo con la reforma, qué es lo que está pasando allí, o si usted acepta que también lo que dicen desde el Centro Democrático, por ejemplo, tienen algunos puntos válidos que se pueden incluir en los ajustes a la reforma. Bueno, te hago una pregunta, porque es que tú me has dado los argumentos técnicos y yo te he respondido técnicamente. Si me entiendes, varios elementos, esto no es una reforma improvisada. Esto es una reforma que lleva una discusión de 10 años en este país, donde han participado expertos del más alto nivel desde el punto de vista constitucional, económico, científico, de medicamentos. Esto no es ni siquiera una reforma que sea iniciativa del gobierno porque precede con años el gobierno, ha tenido el equipo económico propio más fuerte liderado por el doctor Luis Jorge Garay. Es que el diálogo también necesita una disposición. Les voy a hablar del doctor Álvaro Uribe Vélez. El doctor Álvaro Uribe Vélez cree que un sistema de salud donde se adeudan más de 23 billones, donde están embolatadas unas reservas técnicas por 12.4 billones, donde se pone una tutela cada 3 minutos, donde más de 600 municipios no tienen un puesto de salud, donde tenemos la mortalidad materno-infantil más alta. Yo eso lo entiendo sus argumentos y usted tiene claramente, permítame un momento, exministra. Yo digo las dificultades del diálogo que hay con el doctor Uribe, por ejemplo. Exactamente, usted nos dice, permítame, exministra, sí, usted tiene claro su argumento y dice, este sistema tiene que cambiar y usted está convencida de esto y le presenta al país una reforma. Eso lo entiendo perfectamente, pero no falta diálogo, listo, ya se tomaron el tinto en Palacio con el presidente Petro, esa parte no funcionó, pero los verdes, por ejemplo, el nuevo liberalismo, dicen, oiga, escúchenos también a nosotros, que no lo decimos solamente por sabotear, sino que escuchen nuestros argumentos. No falta ahí una conciliación porque finalmente es un acuerdo político que tiene que tener un diálogo en el Congreso de la República, o si no la reforma no pasa. Pero te estoy explicando, el Centro Democrático lo que dice es que no se necesita reforma, que vamos muy bien, que esto tiene que seguir igual. Y hay una parte de los verdes que está en esa postura. ¿A qué se han dedicado? A criticar absolutamente todo sin generar ninguna propuesta alternativa, porque lo que les sirve es que no haya reforma. Entonces, el diálogo, por ejemplo, que se estableció, es la reforma que hoy debate la Cámara de Representantes, no es la misma reforma que yo radiqué. Ha tenido múltiples modificaciones. Por ejemplo, la reforma que yo radiqué no tenía las gestoras de Salud y Vida, las CPS no, inclusive tendían a terminarse, se aceptó que se transformaran en gestoras de Salud y Vida, el partido de la U, liberal y conservador, presentaron un articulado, pero ¿cuál es el diálogo con el Centro Democrático si el Centro Democrático dice que no se necesita reforma? El propio doctor Álvaro Uribe Vélez, después del tinto, dijo es que vamos muy bien, lo que va a haber es una destrucción si hay reforma, pero aparte de eso, los congresistas del Centro Democrático dijeron abiertamente al país que van a sabotear, y efectivamente lo han hecho, cualquier intento para que se debata la reforma. Esa es la postura del Centro Democrático y una parte de los verdes. Hay otra parte de los verdes que han presentado las proposiciones de mejora para que sea mejorada esa reforma, porque consideran que sí se requiere reforma, pero que debe ser mejorada. Entonces el país está entre dos posiciones, quienes dicen que vamos muy bien, que es lo que dice el doctor Uribe, el doctor Alejandro Gaviria, que vamos muy bien y que esto debería continuar más o menos igual, y quienes dicen que hay que hacer una reforma. Bien, exministra, quiero aprovechar también que la tenemos aquí con nosotros hoy en Sigue la W para preguntarle sobre un tema que pues también ha sido polémico en las últimas horas y que tiene que ver con las vacunas para afrontar el COVID-19, la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque ayer el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un debate también en el Congreso de la República, pues aseguró que las vacunas llegaron a Colombia sin autorización o sin pues contar con todos los trámites que se debían hacer, y además que nos usaron a todos los ciudadanos que nos vacunamos como un experimento mundial. Antes de que usted me dé su respuesta, quiero que vea justamente las declaraciones que entregó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Escuchemos.
la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados, hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo 3 de Sinovac. Toda la nueva tecnología es una tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana, ni menos con los indígenas, con los negros y con los más pobres de este país, con los campesinos. Pues bien, ya el ministro de Salud, el Ministerio de Salud ha enviado un comunicado aclarando qué fue lo que quiso decir el ministro. Por favor, pongamos también el comunicado para que todos veamos pues que lo que aseguró el ministro es que por tratarse de una emergencia sanitaria, pues se permitió el uso masivo de las vacunas sin cumplir completamente con las fases 3 y 4 del método científico y digamos que solamente se quedó la vacuna en la etapa experimental. Entonces aquí el ministro está aclarando pues que él no es para nada una persona antivacunas, que siempre ha estado en favor de la vacunación y que lo que dijo ayer fue haciendo referencia a la fase de experimentación, que es un proceso normal dentro de las etapas de la investigación científica. Exministra Carolina Corcho, ¿usted qué opina de esto? Bueno, lo primero es que me parece muy importante que el ministro y el Ministerio de Salud hayan aclarado este desafortunado incidente. Es bastante desafortunado porque el ministro ha sido secretario de Salud de Bogotá, ha implementado jornadas de vacunación. Además, él es un hombre que es uno de los mejores pediatras, cirujanos cardíacos, y los pediatras por principio han implementado e impulsado la vacunación. Ahora bien, respecto a la vacunación del COVID, evidentemente esto se dio en el contexto de una emergencia sanitaria, un hecho sobreviviente, emergente, pues donde efectivamente no había como una preparación. Sin embargo, esas nuevas tecnologías de vacunas que se utilizaron, que fue el RNA mensajero y los vectores virales, son tecnologías que ya venían siendo investigadas hace muchos años para otros coronavirus. Entonces tampoco es que la humanidad estuviera improvisando. Hace muchos años con otros coronavirus estuvieron haciendo esas investigaciones y todas las agencias regulatorias de investigación del mundo, tanto de la Unión Europea como de Norteamérica y Estados Unidos, avalaron cada uno de los pasos que se siguieron para producir estas vacunas en tiempo récord. Hoy en la comunidad científica mundial hay un consenso donde no cabe la menor duda que estas vacunas fueron exitosas, que lograron el nivel de seguridad y efectividad requerido. Yo creo que eso no tiene discusión científica en el mundo. Otra cosa son las discusiones, que es distinto al reconocimiento del valor científico, a la utilidad y a la eficacia de las vacunas, pero otra arista muy distinta son las discusiones que uno pueda tener respecto a la industria farmacéutica, las políticas regulatorias de la Organización Mundial del Comercio para hacer el acaparamiento de estas vacunas para que primero se surtieran en el norte global, generando inequidades frente al sur global, los precios, pero eso es otro debate. El hecho de que tú tengas una discusión sobre los mecanismos regulatorios de la industria farmacéutica transnacional, la equidad, el acceso universal a tecnologías de la salud, no quiere decir que seas antivacunas y no creas que las vacunas son dispositivos necesarios, universales y que deben ser aplicados a todos los ciudadanos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Carolina Corcho, exministra de Salud. Muy importante pues escuchar estas aclaraciones que usted nos hace frente al proyecto de reforma a la salud que se tramita en el Congreso y también pues importante escuchar su opinión sobre esta polémica que se ha generado por el tema de las vacunas contra el COVID. Gracias, exministra. Muchas gracias, querida Paola, un abrazo. Y mire, Andrea, que justamente se ha pronunciado frente a lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, ¿sí?, a quien le tocó pues afrontar todo este tema, claro, de la pandemia y pues además traer las vacunas a Colombia. Él dijo esto frente a las declaraciones del ahora ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Escuchemos. Quiero aclararle a todos los colombianos que son absolutamente desafortunadas las declaraciones del ministro Jaramillo en la Comisión Primera
del Senado de la República el día de hoy, en el sentido que las vacunas contra el COVID-19 entraron a Colombia sin ningún permiso. En primer lugar, todas las vacunas que entraron a Colombia fueron incluidas por la Organización Mundial de la Salud en un listado de uso de emergencia, y ninguna vacuna entró a Colombia sin esa aprobación. Segundo lugar, todas las vacunas fueron aprobadas por el INVIMA, entidad que hoy regenta el Ministerio de Salud. En tercer lugar, y muy importante, aquí no se realizó ningún experimento con los colombianos. Si eso fuera cierto, sería un experimento con más de 6.000 millones de personas que en el mundo recibieron vacunas contra el COVID. A mí me preocupa profundamente este tipo de declaraciones viniendo de un ministro de la Salud, porque generan una verdadera desinformación a la comunidad y afectan no solo la vacuna contra el COVID, sino todos los planes y procesos de vacunación que son los que salvan el mayor número de vidas y son las mayores acciones preventivas para una sociedad, para cualquier sociedad del mundo, en cualquier sistema de salud pública. De manera que los colombianos deben tener claro que estas vacunas entraron con las mejores condiciones. El exministro de Salud del gobierno de Iván Duque, y hay que decir, Paola, que también el presidente Gustavo Petro dijo, calificar al ministro de Salud de ser antivacunas es simplemente una calumnia, salió en defensa del exministro, ¿no? Pero bien, vale la pena haber hecho la precisión también de lo que dijo en su comunicado el ministro actual de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.